Hoy se ponen los pelos de punta porque recordamos aquellos inicios, la ilusión, la profesionalidad. Hoy todo ha cambiado, pero lo más importante es ese talento de los trabajadores, esa cercanía con el espectador y esa identidad con la que nació nuestra televisión, la televisión de todos los aragoneses, no ha cambiado. Así que hoy es un día de mucha alegría, de mucha felicidad y de mucho orgullo de poder tener en nuestra comunidad una televisión de estas características que le cuente a los aragoneses lo que quieren ver y lo que quieren escuchar desde su propia mirada. Agradecimiento enorme y profundo a la presidenta de las Cortes por la propuesta y a todos los grupos parlamentarios que en esa mesa y en esa junta de portavoces están y decidieron por unanimidad otorgar la medalla a esta corporación. Creo que es un reconocimiento a las 2 décadas, a todas las personas que trabajan, que han trabajado, las que están desde el inicio, las que estuvieron y se han marchado y que durante estas 2 décadas han creado un producto como es una televisión que crea vínculo, que crea identidad, que crea sentimiento y que nos cuenta, como decíamos, Aragón desde Aragón. Sin ninguna duda es un elemento, una organización que ha ido evolucionando y que ha mantenido eso, lo que decíamos anteriormente. Por ejemplo, antes recuerdo que solamente podíamos ver Zaragoza y alguna vez algún pequeño pueblo de nuestra comunidad unos segundos en esa televisión nacional, el Día del Pilar y cuando sucedía algún suceso teníamos una gran riada. Ahora los aragoneses todos los días a lo largo de 24 horas de programación se pueden ver y se pueden escuchar también Aragón Radio. Eso es un gran logro de todos los aragoneses que han reconocido los representantes del Parlamento aragonés, que son los representantes de los aragoneses, y para nosotros es un orgullo profundo y un agradecimiento total a todos los trabajadores y a todas las direcciones que han pasado desde el primer día con ese equipo fundador encabezado por Jesús López Cabeza, con Pepe Quílez y con todo el resto de trabajadores, como los sucesivos directores generales y directores que ha tenido esta casa. Y después de